Vamos a continuar. En el tema que nos quedamos, la sesión anterior fue de cinética química. Me parece que ya vimos esta parte, ¿ok? Ya vimos que la cinética química es la ciencia, perdón, la rama de la química que va a estudiar las velocidades o las rapideces con las cuales ocurren las reacciones químicas, ¿ok? Mencionamos que esta formulita de acá es la velocidad en cuestión de los cuerpos. En cinética se ve esto, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero en el caso de cinética pero química, aplicamos esta de acá. Velocidad de la reacción va a ser igual a la concentración de los reactivos, ¿ok? Es decir, delta de reactivos entre delta de producto, concentración entre tiempo, ¿ok? A manera que transcurre un cierto tiempo, se va consumiendo este reactivo y se va formando nuevo producto, ¿ok? Pero en este caso solamente tomamos en cuenta a los reactivos, porque son ellos los que se consumen, son ellos lo que me indican una velocidad de reacción, ¿ok? Entonces, mencionamos que había algún tipo de problemas similares a esto, donde nos piden la rapidez con la cual reacciona, en este caso el bromo, ¿ok? En un lapso de 50 segundos. Cuando eso nos pregunten, nos tienen que dar una tablita o unos datos. Te pueden decir en el minuto 1 o en el segundo 1, la concentración es tal. Entonces, a los 100 segundos, la concentración es esta, ¿no? Por ejemplo, si es que no te dan una tabla. Y te piden calcular la velocidad de rapidez, la rapidez de la velocidad de la reacción, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente aplicamos esta formulita de acá, ¿ok? Pero en vez de utilizar distancia, dijimos, vamos a utilizar concentraciones. Y delta, recuerda que significa que al valor número 2 o al valor final, le vas a quitar el valor final, inicial, perdón. Esto sería una delta, ¿ok? Y vimos el ejemplo, la clase anterior, ¿vale? También vimos cómo relacionar lo que es la estequiometría relacionada con la velocidad de la reacción química. ¿Ok? Recuerden que aquí se aplica una regla de 3 nada más. Y como es estequiometría, lo primero que se hace siempre, recuerden, es balancear la ecuación química. Una vez que la balanceamos, simplemente relaciono los elementos o los compuestos que me pregunta el problema y hago la regla de 3. ¿Ok? Ya no tanto en los moles, sino en la velocidad con la cual reacciona el compuesto o elemento. ¿Ok? Vimos algunos ejemplos. Creo que este fue el último que vimos. ¿Ok? Espérenme un segundito, ¿eh? Bien, chicos. Entonces, este fue el último tema que vimos de cinética. Vamos a continuar con el mismo tema. ¿Ok? Pero ahora vamos a calcular lo que generalmente nos preguntan en el examen. Se le llama ley de acción de masas o ley de la velocidad de la reacción, ¿ok? Sabemos que, por un lado, en una reacción química, vamos a tener reactivos, ¿ok? Y por otro lado, estos reactivos me van a dar a los productos, ¿ok? Entonces, la velocidad de una reacción solamente va a depender de los reactivos, porque son ellos los que van a iniciar esta reacción química y los productos pues serían generados por estos reactivos, ¿ok? Entonces, para encontrar la ley de acción de masas o la ley de la velocidad de la reacción, yo solamente voy a considerar a los reactivos, ¿ok? Y también otra cosa importante es considerar a los reactivos que sean en estado gaseoso, ¿ok? ¿Por qué en estado gaseoso? Porque solamente estos compuestos o estas sustancias químicas que estén en estado gaseoso van a ser las que se muevan en una reacción, ¿ok? Son las únicas que tienen cinética. La cinética, recuerden, es el movimiento. Entonces, ¿quiénes se pueden mover en una reacción química? Pues solamente los gases, ¿ok? No se mueven los líquidos y no se mueven tampoco los sólidos. Voy a considerar solamente a aquellos reactivos y que estén en estado gaseoso, ¿ok? Con ello, sabiendo eso, vamos a poder calcular la ley de la velocidad de la reacción o la ley de acción de masas, que es lo que nos van a pedir en el problema, ¿ok? Ahora, debemos de saber o debemos de considerar esto. Voy a tener un reactivo denominado con una letra mayúscula, ¿ok? Y un reactivo denominado B mayúscula. Estos dos reactivos
se van a reaccionar entre sí y me van a formar un producto C y un producto D, ¿ok? Adicionalmente a ello, recuerden que cada reactivo, cada producto, pues tiene un respectivo coeficiente, que lo denominamos con estas letras pequeñitas, A, B, C y D, pero en minúsculas, ¿ok? Estas letras minúsculas en rojo me representan los coeficientes que balancean a esta ecuación química, ¿ok? Y las letras mayúsculas me representan ya sean los reactivos o los productos, ¿ok? Entonces, ¿cómo encuentro la ley de la velocidad de la reacción? O cómo encuentro esa, en otras palabras, cómo encuentro esa ecuación que me indique cómo sería la velocidad de la reacción química, ¿ok? Entonces, para hallar esta ley o esta ecuación de la velocidad de la reacción, yo solamente voy a tener que aplicar esto de acá, ¿ok? Para encontrar la velocidad de la reacción, yo solamente voy a tener una constante K, ¿ok? Esa es una constante de velocidad. Y también voy a tener, obviamente, un reactivo, una concentración de reactivo A y una concentración de reactivo B. Y estas concentraciones las vamos a tener que elevar a su respectivo coeficiente, ¿ok? Entonces, así encontraríamos nuestra ecuación de la velocidad de la reacción. Voy a tener V, que significa la velocidad. Esto va a ser igual a una constante de velocidad que voy a denominar K, ¿ok? Voy a tener un reactivo A, una concentración de reactivo A. También voy a tener una concentración de reactivo B. Y cada uno de estas concentraciones o de estos reactivos los vamos a elevar a su respectivo coeficiente, ¿ok? Así encuentro la velocidad de una reacción. Si se fijan, solamente vamos a considerar a los reactivos. No tomo en cuenta los productos porque estos no participan en la velocidad. Recuerden que los que se van a consumir son solamente estos reactivos, ¿ok? Eso es lo que me van a pedir que identifique en el examen. Ahora, también me van a pedir el orden de la reacción. ¿Cómo encuentro el orden de la reacción? Solamente hay que sumar A minúscula más B minúscula. Es decir, voy a sumar cada una de estas potencias a las cuales elevamos estas concentraciones. Recuerden que estas letras minúsculas en realidad son los coeficientes, ¿ok? Ahora, ¿qué es un orden de reacción? Un orden de reacción simplemente se describe como la cantidad de partículas tanto de A como de B que necesito yo que colisionen para formar los productos, ¿ok? ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, así como está esta fórmula general, se nos hace un poquito complicado, ¿no? Vamos a verlo con ejemplos. Entonces, vamos a tener sistemas homogéneos. ¿Qué es un sistema homogéneo? Un sistema homogéneo simplemente va a ser una ecuación química en la que todos los reactivos sean gases. Eso sería homogéneo, ¿ok? Un sistema homogéneo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un sistema homogéneo. Independientemente del producto, observen los reactivos. El primer reactivo es el hidrógeno, está en estado gaseoso. El segundo reactivo es el nitrógeno y está también en estado gaseoso, ¿ok? Voy a considerar, recuerden, solamente a los productos. Los reactivos. Los productos no los voy a utilizar por el momento porque ellos no participan en la velocidad de la reacción, ¿ok? Y recuerden también que voy a tomar en cuenta solamente a los gases, porque solamente ellos son los que se mueven, solamente ellos tienen cinética, ¿ok? Entonces, ¿qué me van a pedir de esta ecuación, por ejemplo? Me van a pedir que encuentre la ecuación de la velocidad de la reacción o me van a pedir la ley de la velocidad de la reacción, ¿ok? Es decir, esta que tengo acá arriba, ¿ok? Y si se fijan, pues prácticamente es cuestión de sustituir. Pero el primer paso para realizar la ecuación de la velocidad de la reacción, lo primero que tendríamos que hacer, como en estequiometría, sería el balanceo de ecuaciones, ¿ok?
Entonces, vamos a balancear primero esta ecuación química. Tengo dos nitrógenos del lado de los reactivos y del lado de los productos solamente tengo uno. Entonces, aquí le ponemos un número 2. ¿Ok? Poniéndole este 2 ya balanceé al nitrógeno, pero desbalanceé ahora al hidrógeno. Tengo 3 por 2, serían 6 de hidrógeno. Aquí tengo solamente 2 del lado de los reactivos, entonces le pondríamos un 3. ¿Ok? Y con eso, con esos coeficientes, ya estaría balanceada mi ecuación química. ¿Ok? Una vez que ya balanceé mi ecuación química, puedes utilizar cualquier método, recuerda. Puede ser tanteo, puede ser algebraico, puede ser redox, ¿ok? Pero entre más simple lo hagas, pues mejor, más rápido se va a balancear, que en este caso el tanteo, porque es una fórmula muy pequeñita, ¿ok? Entonces, ¿cómo encuentro la ecuación de la velocidad de la reacción? Ya está balanceada. ¿Qué hago ahora? Pues simplemente voy a sustituir todos estos valores de acá. Recuerden que tengo dos reactivos. En este caso, el reactivo A sería el hidrógeno y el reactivo B sería el nitrógeno. ¿Ok? Ya todo lo demás no me interesa porque yo solamente tomo en cuenta a los reactivos. ¿Cómo encuentro entonces la velocidad de la reacción o la ecuación de la velocidad? De la siguiente manera. Voy a tener que la velocidad va a ser igual a una constante K. Yo no sé cuál sea el valor de esta K. ¿Ok? Pero debe de ir aquí al inicio. Esta acá tiene que multiplicar a la concentración del reactivo A. Recuerden que la concentración sería la concentración del hidrógeno, ¿ok? Entonces, vamos a poner entre corchetes al hidrógeno. Los corchetes me representan concentración y aquí estoy indicando concentración del hidrógeno, que sería mi reactivo A, ¿ok? Ahora, este reactivo A, que es el hidrógeno, tiene que estar elevado a su respectivo coeficiente. ¿Cuál es su coeficiente? Pues su coeficiente es el 3. Entonces, acá arribita le tengo que poner un 3, ¿ok? Y ya tengo la primera parte. Ahora, tengo un segundo reactivo, que es el reactivo B. ¿Quién es el reactivo B? Pues el nitrógeno. Entonces, entre corchetes, que me representa la concentración, voy a poner el reactivo B, que sería el nitrógeno molecular. Y también tiene que estar elevado a su respectivo coeficiente. En este caso, su coeficiente es el 1. Aquí lo tendríamos que elevar a la 1. Y listo. Esto que acabamos de encontrar se llama ecuación, ¿ok? Ecuación de la velocidad de reacción, ¿ok? Eso es lo que van a tener que hacer en el examen. ¿Listo? Encontrar la ecuación de la velocidad de la reacción o encontrar la ley de la velocidad de la reacción. ¿Ok? Ahora, también me pueden pedir el orden de la reacción. ¿Cuál sería el orden de la reacción? Pues aquí, como me indica mi formulita, solamente voy a sumar A más B. Entonces, si se fijan, A minúscula y B minúscula en realidad son los coeficientes de cada uno de estos reactivos, ¿ok? Eso quiere decir que voy a tener que sumar estos superíndices que pusimos aquí. 3 más 1, pues me daría 4. Entonces, el orden de la reacción, ¿ok? El orden de reacción sería de 4. ¿Qué me indica este orden de reacción? Que yo voy a necesitar que colisionen 4 partículas para que me puedan formar al nitrógeno. 4 partículas, ¿por qué? Porque aquí tengo 3 moles y 1 mol. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, voy a necesitar 4 de estos para que puedan relacionarse entre sí, para que puedan reaccionar entre sí y me formen al amoníaco. ¿Ok? Básicamente, eso es un orden de reacción. Las partículas que yo necesito que colisionen para formar los productos. ¿Ok? Copien eso, chicos, y comenten si hay alguna duda. De momento no, profe. Perfecto, mi estimado Cristian. Vanessa, ¿alguna duda? Jimena. No, profesor. No, profe. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. ¿Ok? ¿Ya lo copiaron? Ya. Ok. Bien, veamos otro ejemplo.
Igualito, hay un sistema homogéneo, recuerden. Entonces sería la siguiente ecuación. Tengo aquí a la molécula del agua como producto y obviamente para que formemos agua yo necesito hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Observen que los dos reactivos, los dos están en estado gaseoso. Eso quiere decir que es un sistema homogéneo, ¿ok? Voy a tomar en cuenta a los dos reactivos porque los dos están en estado gaseoso. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer primero? Recuerden, el primer paso sería balancear esta ecuación. Para balancear la reacción, para formar agua, aquí le ponemos un 2 y aquí le ponemos un 2. Y el oxígeno quedaría con 1. ¿Ok? Eso prácticamente sería el balanceo de ecuaciones. Balanceo por tanteo, nada más. ¿Ok? Una vez que yo ya balanceé mi ecuación química y me piden la ley de la velocidad de la reacción, procedo a sustituir solamente los valores de acá arriba. ¿Ok? Esta es, ahora sí que mi plantilla, por así decirlo, para calcular la velocidad de la reacción, ¿ok? De cualquier reacción química. Entonces, vamos a considerar que el hidrógeno es A y el oxígeno es B, ¿ok? Reactivo A, reactivo B. ¿Cómo queda mi ecuación de la velocidad de la reacción? Pues me quedaría de la siguiente manera. Voy a tener V, que sería la velocidad de mi reacción. Todo esto va a ser igual a una constante de velocidad, ¿ok? Va a tener que multiplicarse por la concentración del reactivo A, que en este caso es el hidrógeno molecular, ¿ok? Elevado a su respectivo coeficiente, que en este caso es el número 2. ¿Listo? Y también va a tener que multiplicarse por la concentración del reactivo B. En este caso es el oxígeno molecular. Siempre hay que ponerlos en corchetes. Y este oxígeno tiene que estar elevado a su respectivo coeficiente, que sería el número 1, ¿ok? Y esta de aquí sería la ley de la velocidad de la reacción. O también pueden decirnos que esto sería la ecuación de la velocidad de la reacción, ¿ok? Ahora, me piden el orden de la reacción. Recuerden que para calcular el orden de la reacción solamente sumamos A minúscula y B minúscula, es decir, los coeficientes de mis reactivos, ¿ok? Y aquí lo tengo. Voy a sumar 2 más 1. O puedo tomar en cuenta los superíndices aquí, en las concentraciones. Aquí tengo un 2 y aquí tengo un 1. Por lo tanto, el orden de la reacción, ¿ok? Orden de reacción sería igual a 3, ¿ok? Recuerden que este orden de reacción me indica cuántas partículas tienen que colisionar entre sí para formar el agua. En este caso, las partículas que tienen que colisionar son 3, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ok? Chocan entre sí y forman el agua. ¿Listo? Esa sería mi ecuación de la velocidad de la reacción. ¿Ok? Copíenlo. ¿Quedó, chicos? Ya, profe. Ya listo, profe. Perfecto. Ok, veamos otro ejemplo. Bien, ahora hagamos el siguiente, fíjense. Tengo ahora óxido de nitrógeno, se va a mezclar con oxígeno molecular y me va a dar el pentaóxido de dinitrógeno, ¿ok? Prácticamente es otro óxido de nitrógeno, pero la valencia de ese nitrógeno en el lado de los productos, pues es diferente a la valencia del nitrógeno que está del lado izquierdo en los reactivos, ¿ok? Entonces, primer paso, recuerden, siempre tenemos que balancear la ecuación química, ¿ok? ¿Cuáles serían los coeficientes que balancean esta ecuación, chicos? Balancéenla y quien los tenga me los indica. Quedaría como 2, 3, 2. Dos, tres, dos. Vamos a ver. Creo que no. Aquí tendríamos 2 de nitrógeno, pero del otro lado ya tendríamos 4. ¿Están de acuerdo? Entonces no está balanceada. Entonces podría quedar como 4, 1, 2. 4, 1, 2. Vamos a ver. En este caso, el nitrógeno estaría balanceado. Tendremos 4 y acá 4.
De oxígenos tendríamos 4 por 2, serían 8, y otros 2 de acá serían 10, ¿cierto? Y aquí sería 5 por 2, 10. Entonces sí estaría balanceada, ¿vale? Entonces, esos son los coeficientes que balancean mi ecuación química, ¿ok? 4, 1, 2. ¿Listo? Son la mínima cantidad, porque, por ejemplo, al 2 le puedo sacar la mitad, sí, sería 1, al 4 igual, sería 2, pero al 1 ya no le puedo sacar mitad porque quedaría como 0.5. Entonces no podemos dejar puntos decimales, ¿ok? Entonces, esos serían los coeficientes que balancean perfectamente esa ecuación química. Una vez que ya tengo balanceado esto, me van a pedir que encuentre la ecuación de la velocidad de la reacción, ¿ok? Entonces vamos a sustituir, recuerden, estos valores aquí, ¿ok? A cada uno de estos reactivos, con su coeficiente, tienen que ir en esta ecuación. Entonces me quedaría así. Velocidad de la reacción va a ser igual a una constante de velocidad que yo no la conozco, ¿ok? Va a multiplicarse por la concentración del reactivo A, que podemos tomarlo como que si fuera el dióxido de nitrógeno, ¿ok? Entonces al dióxido de nitrógeno lo ponemos entre corchetes y estaría elevado a su respectivo coeficiente, que sería el 4, ¿ok? Todo esto lo vamos a multiplicar también por la concentración del segundo reactivo, que sería B, y en este caso sería el oxígeno molecular, elevado a su respectivo coeficiente, ¿ok? Y esta sería la ecuación de la velocidad de la reacción. Ahora, si tuviéramos un tercero, pues sigo multiplicando, aquí no habría problema. Aquí sería la concentración de C elevado a C. Si tengo otro más, entonces la concentración de D elevado a su respectivo coeficiente. Pero recuerden que si hay más reactivos, estos tienen que ser gases, ¿ok? Si no son gases, entonces no los pongo en la ecuación de la velocidad, ¿ok? ¿Queda claro ese punto, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya tengo la velocidad, la ecuación de la velocidad de la reacción. ¿Qué sigue ahora? Me piden que encuentre el orden de la reacción, ¿ok? En este caso, ¿qué hacemos para encontrar el orden de reacción? Sumamos los superíndices. Aquí tengo 4, aquí tengo 1, sumados pues me darían 5. Este sería el orden de la reacción, ¿ok? Eso quiere decir entonces que para que se forme el pentaóxido de dinitrógeno, necesitamos que colisionen entre sí 5 partículas, ¿ok? 4 de óxido de nitrógeno y 1 de oxígeno molecular, ¿ok? Colisionan entre sí y me van a formar a este compuesto químico, ¿ok? Y listo, copien ese ejemplo, chicos. Cuando tengan, me avisan. Listo, profe. Perfecto. Chicas, ¿ya quedó? Ya, profe. Ya, profe. Excelente. Bien, pasemos entonces al siguiente ejemplo. Vamos a ver otro. ¿Ok? Pero ahora fíjense bien, los anteriores eran sistemas homogéneos. ¿Ok? Recuerden que un sistema homogéneo quiere decir que todos los reactivos están en estado gaseoso y por lo tanto vamos a tomar en cuenta todos porque los gases son los que tienen cinética, los que se mueven. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo un sistema heterogéneo? Pues resulta que en el sistema heterogéneo ya no todos los reactivos van a ser gaseosos. Va a haber líquidos, va a haber sólidos, pero yo solamente voy a considerar a los gases, nada más, ¿ok? Entonces, fíjense en ese ejemplo. Tengo hierro, ¿ok? Que está en estado sólido y tengo oxígeno que está en estado gaseoso. A pesar de que el hierro esté del lado de mis reactivos, no lo voy a considerar para formar mi ley de la ecuación de la velocidad de la ecuación, mi ley de la velocidad de la reacción, ¿ok? Porque este es un gas, es un sólido, y los sólidos no tienen cinética, es decir, no se mueven, un sólido se queda estático, ¿ok? Así que solamente voy a considerar al oxígeno para formar mi ecuación de la velocidad de la reacción, porque él sí se mueve, él sí se interactúa con ese sólido. Entonces, el que me va a pautar la velocidad va a ser el gas siempre, ¿ok? Pero obviamente el hierro me va a servir para balancear esta ecuación.
¿Ok? Entonces balanceemos esta ecuación primero. Tengo un átomo de hierro del lado izquierdo, también lo tengo del lado derecho. Tengo 2 de oxígeno, 1 del lado derecho. Entonces aquí le pongo un 2, con eso desbalanceo al hierro y le pongo un 2 al hierro y el oxígeno se queda con 1. ¿Ok? Esos serían los coeficientes que balancean mi ecuación química. ¿Ok? Siempre recuerden, primer paso, vamos a balancear las ecuaciones. Ahora, ¿qué sigue después de ello? Pues aplico esto de acá. Aplico mi base para formular la ley de la velocidad de la reacción. ¿Ok? Ahora, recuerden que solamente voy a tomar en cuenta a los gases en cuestión de los reactivos. Por lo tanto, este hierro no me interesa. ¿Ok? No lo tomo en cuenta, solamente al oxígeno. Por lo tanto, la ley de la velocidad de la ecuación me quedaría de la siguiente manera. V, que significa velocidad de la reacción química, va a ser igual a una constante de velocidad multiplicado solamente por la concentración del oxígeno, ¿ok? Porque es el único que está en estado gaseoso, elevado a su respectivo coeficiente. Y esta sería mi ecuación para la velocidad de la reacción química, ¿ok? Ya no tomo en cuenta entonces a los que están en otro estado de agregación, solamente a los sólidos, ¿listo? Perdón, a los gases. Y ahora entonces, ¿cuál sería mi orden de reacción? Orden de reacción, pues simplemente sería el número 1, porque es el único que está participando en la cinética de la reacción química, ¿ok? Es el único que se mueve, está elevado a la 1, por lo tanto el orden de reacción sería de 1, ¿ok? ¿Duda con este ejemplo, chicos? Copíenlo. ¿Listo, chicos? ¿Pasamos al siguiente? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos lo siguiente, entonces, tenemos al sulfuro de zinc que va a reaccionar con oxígeno, ¿ok? Y me va a dar óxido de zinc y me va a dar óxido de azufre. ¿Listo? Repasando un poquito, chicos, esto de acá, el primero, ¿qué sería en función química? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué sería eso, muchachos? Sería una sal binaria. Ok, correcto, Cristian, una sal binaria, ¿ok? Recuerden que la sal binaria tiene un metal más un no metal, ¿ok? Obviamente este no metal tiene que ser diferente al hidrógeno, si no sería un hidruro, y tiene que ser diferente al oxígeno porque si no sería un óxido, ¿ok? Este pues es un elemento común y cualquiera, es el oxígeno molecular, y si se fijan, estos de acá tienen algo en común, que es el oxígeno, solamente que uno tiene un metal y el otro tiene un no metal. El primero es un óxido, pero es metálico, tiene el zinc, y el otro también es un óxido, pero es no metálico, porque tiene el azufre, ¿ok? Perfecto. Recuerden que en el examen es muy probable que venga función química, así que hay que saber identificar a estas estructuras, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar la ley de la velocidad de la reacción. Lo primero que tengo que hacer es balancear esta ecuación química, ¿ok? Entonces, hay que balancearla, muchachos. Tengo un zinc del lado izquierdo, también tengo uno del lado derecho, estaría balanceado. Tengo un azufre del lado derecho, tengo uno del lado izquierdo, también está balanceado el azufre. Pero el oxígeno, tengo 3 de un lado y tengo 2 del otro, ¿ok? Entonces, ¿qué número le ponemos y en dónde? Sería 2, 3, 2, 2. Vamos a ver. 2, 3, 2, 2, dice Jimena. A ver, vamos a ver. Aquí tengo 2 de zinc. Acá también tengo 2 de zinc. ¿Ok? De azufre tendríamos 2. Y de este lado también tengo 2. De oxígenos aquí tengo 6. Aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 4. Entonces está balanceada. Tenemos 6 y 6. ¿Ok? Perfecto, Jimena. Entonces, esos son los coeficientes que balancean mi ecuación química. ¿Ok? Puro tanteo, yo creo. Bien, ahora, ¿qué hacemos después? Identifico solamente los elementos químicos gases, porque recuerden que estos son sistemas heterogéneos, así que voy a tomar en cuenta a solamente los reactivos que estén en estado gaseoso,
¿ok? Por lo tanto, el sulfuro de hidrógeno, pues no me sirve para encontrar la ley de la velocidad de la ecuación, ¿ok? De la reacción química. Entonces, ¿cómo encontramos la ecuación? Recuerden que V significa velocidad. Esto va a ser igual a una constante de velocidad y voy a multiplicarlo por solamente la concentración del oxígeno. Entonces, al oxígeno lo ponemos entre corchetes y lo elevamos a su respectivo coeficiente, que sería el número 3, ¿ok? Y listo. Esta sería nuestra ecuación de la velocidad de la reacción, ¿ok? Quiero el orden de reacción. El orden de reacción simplemente sería 3, ¿ok? Y listo. Ese sería nuestro resultado, muchachos. O esto es lo que tendríamos que calcular. Si es que solamente nos piden encontrar la ecuación, ¿ok? Si nos dan valores, entonces hay que hacer unos cuantos cálculos que ahorita vamos a ver, ¿ok? Copien ese. ¿Quedó, chicos? Sí, profe. Perfecto. Chicas. Listo, profe. Listo, profe. Ok. Bien. Pasemos entonces a lo siguiente. Este, si se fijan, tiene un solo reactivo. En este caso es el carbonato de calcio. ¿Ok? Entonces, como no hay gases, mi ecuación también yo la puedo calcular, a pesar de que no haya gases. ¿Ok? Pero no voy a tomar en cuenta a ningún reactivo, porque no hay reactivos gaseosos. ¿Ok? El único gas sería este producto. Pero recuerden que los productos ya no los tomo en cuenta, ¿vale? Solamente a los reactivos. Entonces, a pesar de que en este ejemplo no hay gases, debo de balancear esa ecuación. ¿Cómo la balanceo? Si se fijan, tengo uno de carbono, otro de carbono, tengo uno de, perdón, de calcio, uno de carbono, otro de carbono acá, aquí hay 3 de oxígeno y del otro lado también tengo 3. Eso quiere decir que ya está, pues, balanceada, ¿ok? Ahora, como dijimos, no hay gases en el lado de los reactivos. Entonces, la fórmula para la velocidad de la reacción sería V igual a una constante de velocidad. Como ya no tengo ninguna concentración de algún producto, perdón, de algún reactivo que esté en estado gaseoso, entonces así me queda mi fórmula de la velocidad de la reacción química. La velocidad simplemente va a ser igual a la constante de velocidad. ¿Ok? Eso sería todo. Y por lo tanto, el orden de la reacción, como no tengo ningún reactivo gaseoso elevado a ningún superíndice, pues simplemente sería de orden 0. ¿Ok? Porque no hay ningún gas que esté presente en los reactivos. ¿Listo? Ese sería nuestro resultado para este ejemplo. Entonces, recuerden, sistemas homogéneos, ahí no hay ningún problema, todos van a ser gases, todos los reactivos. En el caso de los sistemas heterogéneos, puede haber gases o puede que no haya. Si no hay gases, simplemente mi velocidad es igual a una constante. Y si sí hay gases, aplicamos esto de acá arriba, ¿ok? Aquí como no hay gases, no hay elevaciones de ninguna concentración, el orden de reacción es 0. ¿Listo? Copien ese y pasamos a lo siguiente. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bien. Entonces ustedes hagan los siguientes 4 ejercicios, ¿ok? Solamente quiero que encuentren la ecuación de la velocidad de la reacción y encuentren el orden de la reacción, ¿ok? Les doy 7 minutitos y los checamos, ¿ok? Listo, profe. ¿Quedó, Cristian? Ya. Ok. ¿Cómo van, chicas? Ya no me hace falta ahora. Yo ya listo, profe. Ok, esperamos a Jimena. ¿Listo, Jimena? Sí. Ok. Vamos a ver. Mi estimado Cristian, para el flúor y el óxido de cloro, ¿cuáles son las
los coeficientes que lo balancean? Es 1, 2, 2. 1, 2 y 2. ¿Ok? 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2, 2, 2, 2. ¿Correcto? Esos son los coeficientes que la balancean. ¿Cómo te quedó tu ecuación de la ley de la velocidad? Me quedó como constante, multiplica a flúor molecular elevado a la 1 Perfecto. por ¿Sí? dióxido de monocloro elevado a la 2. Elevado a la 2. Correctísimo. ¿Y el orden de reacción cuál sería? La orden de reacción quedaría como Ok, correcto, Cristian. Este está ok. Bien, mi estimada Vanessa, para el ejemplo del amoníaco con el oxígeno, ¿cuáles son los coeficientes que balancean esa ecuación? Sí, profe, quedaría como 1, Ok, 2, 1 y 2. 1, 2, 1, 2. Vamos a ver, 1 de carbono, 4 por 2, 4 de hidrógeno, 4 de oxígeno, ¿correcto? ¿Cómo te quedó tu ley de la velocidad? Constante se multiplica Ajá, por oxígeno, bueno, 2 de oxígeno y 2 arriba. ok. Oxígeno molecular y Ujú. su superíndice 2, ¿verdad? No, sí, profe. Ok, perfecto. Y en el caso del metano, recuerden, este ya no lo utilizo porque es un líquido. Solamente consideramos a los gases. ¿Ok? Orden de reacción, Vanessa, ¿cuál sería? Sería 2, profe. Ok, perfecto. Mi estimada Jimena, los coeficientes que balancean al óxido de nitrógeno con hidrógeno. Sería 2, 2, 1, 2. Ok. 1, 2. Ok, vamos a ver. 2 de nitrógeno. Aquí tendríamos 2, 4 de hidrógeno. Ok, y 2 de oxígeno. Perfecto. ¿Cómo te queda tu ecuación de la velocidad? Sería V igual a la constante ¿Sí? por óxido de nitrógeno Ok, elevado a la 2 sí. por el hidrógeno elevado a la 2. Perfecto. Orden de reacción, 4. 4. Ok, así de simple, muchachos. Y en el último, si se fijan, no tenemos no tenemos gases, así que simplemente la velocidad va a ser igual a la constante, ¿ok? Aquí puedo balancear sin problema, pero pues no tendría caso, porque en realidad no voy a utilizar coeficientes, porque no hay gases, ¿ok? Entonces, esta sería el resultado. ¿Listo? ¿Alguna duda entonces cómo encontrar la ley de la velocidad de la reacción, chicos? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, vamos a tomarnos un pequeño receso de 10 minutitos y enseguida continuamos, ¿ok? En 10 minutitos regresamos, chicos. Continuamos, chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, pasemos a la aplicación de estos conceptos, la aplicación de esta ley de la velocidad de la ecuación, ¿ok? Veamos unos ejemplos donde ya no solo nos pidan la ley de la velocidad o la ecuación de la velocidad de la reacción, sino que ahora nos pidan que calculemos dicha velocidad o que calculemos una constante a partir de unas concentraciones dadas, ¿ok? Entonces, bueno, bueno, sí, primero eso. A ver, déjenme checarlo. Creo que no lo puse. Ok, bueno. Vamos a inventar esto, ¿ok? Vamos a inventar unos valores. Supongamos que en el examen, ¿no? Nos ponen una ecuación química, por ejemplo, la del agua, ¿ok? Hidrógeno más oxígeno, recuerden que esos son estados gaseosos, y todo esto nos daría H2, ¿ok? En estado líquido, por ejemplo. Entonces, supongamos que nos indican que quieren que hallemos la velocidad, perdón, la ecuación de la velocidad de la reacción, ¿ok?
y nos piden que calculemos la constante, ¿ok? La constante de la velocidad. Entonces nos van a tener que dar una cierta concentración de este y una cierta concentración de esto, ¿ok? Supongamos que aquí nos ponen una concentración, por ejemplo, de, se me ocurre, 0.5 molar, ¿ok? En el caso del hidrógeno, y del oxígeno nos ponen 0.2 molar, ¿ok? Y nos dicen que esta ecuación química se lleva a cabo a una velocidad, se me ocurre, de 1.5 mol, ¿ok? Por segundo, ¿sí? Es decir, molar por segundo. 1.5 molar por segundo. Esas serían las unidades de mi velocidad, ¿ok? Entonces, supongamos que nos piden que encontremos la ley de la ecuación de la velocidad, ¿ok? Perdón, la ley de la velocidad de la reacción, ¿ok? Y nos piden también que encontremos el valor de la constante, ¿ok? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, como lo hicimos anteriormente, sería balancear esta ecuación química. Entonces, aquí llevaría un 2 y aquí llevaría un 2 para el agua y el oxígeno quedaría en 1, ¿ok? Teniendo ya balanceada esta ecuación, podemos calcular la velocidad de la ecuación, ¿ok? Entonces vamos a calcular esa velocidad. La velocidad va a ser igual a una constante K multiplicado por la concentración del hidrógeno, ¿ok? Elevado a la 2 multiplicado por la concentración del oxígeno elevado a la 1, ¿ok? Eso es lo que hicimos en los ejemplos anteriores. Encontramos la ley de la velocidad de la reacción, ¿ok? Pero ahora ya nos están dando las concentraciones. El primer paso, el inciso A, era calcular esta ley de la velocidad. Después de ello, quiero saber cuál es el valor, ¿ok? ¿Cuál es el valor que tomaría esa constante de velocidad? ¿Listo? Entonces, para ello, pues tendríamos que dejar solito a la constante de velocidad, ¿cierto? Porque esto es lo que yo necesito. Eso quiere decir entonces que me están estorbando estos dos de acá. Si estos dos están multiplicando a la constante de velocidad, pues del otro lado tienen que pasar dividiendo, ¿ok? Entonces, mi fórmula despejada me quedaría que para calcular la constante de la velocidad, simplemente voy a dividir la velocidad entre la concentración del hidrógeno elevado a la 2 y multiplicado por la concentración del oxígeno elevado a la 1, ¿ok? Así encontraríamos la constante de la velocidad de la reacción, ¿ok? Eso es lo que nos van a pedir en el examen, que armemos o que identifiquemos cuál es la fórmula, ¿ok? Y que también calculemos el valor de la constante. Ojo, para saber cuál es el valor de la constante, pues me tienen que dar la concentración de los reactivos y también la velocidad de la reacción, ¿ok? Debo de tener 3 variables de 4, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya hice ese despeje, pues me quedaría de la siguiente manera. Arriba me quedaría 1.5 molar por segundo y lo voy a tener que dividir entre la multiplicación de la concentración del hidrógeno, que sería 0.5, ¿ok? Elevado a la 2 y multiplicado por la concentración del oxígeno, que sería 0.2, aquí es molar y acá es molar, elevado a la 1, ¿ok? Esos serían los datos que deberíamos de tener. Entonces voy a tener 1.5 molar sobre segundo arriba y vamos a multiplicar estos dos, pero primero hay que elevarlos. 0.5 elevado al cuadrado, muchachos, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto me daría? 0.5 elevado al cuadrado. Me daría 0.25, ¿ok? Aquí el dato de molaridad también se eleva al cuadrado, entonces me quedaría molar cuadrada, ¿ok? Todo esto multiplicado por 0.2. Y si yo elevo 0.2 a la 1, pues me daría lo mismo, 0.2. Y también voy a elevar esta molaridad, pero esta se eleva a la 1, es decir, me queda tal y como está, ¿ok? Teniendo eso, voy a tener 1.5 molar sobre segundo
y voy a multiplicar el punto 25 de abajo por 0.2. Eso me daría un total de 0.05 y voy a multiplicar las unidades también. Molar cuadrada por molar me daría molar al cubo, ¿ok? Y listo, ya quedó. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Divido 1.5 entre 0.05 y eso me daría 30, ¿ok? Ahora, ¿qué unidades le voy a poner? Pues también debo de dividir esto de acá, ¿ok? Abajo, a esta molaridad al cubo le pongo la unidad para hacer la ley del sándwich. Extremos, extremos y medios, ¿ok? Por lo tanto, si yo multiplico molar por 1, arriba me queda molar. Y si multiplico molar cuadrada, molar cúbica por segundo, pues me quedaría molar cúbica por segundo, ¿ok? ¿Y qué sigue ahora? Pues voy a eliminar el molar que tengo arriba con 1 de abajo y solamente me quedaría molar al cuadrado por segundo, ¿ok? Y ya quedaría este resultado de aquí. Entonces me quedaría molar cuadrado por segundo. Esta sería nuestra constante de velocidad. ¿Listo? ¿Alguna duda con este ejemplo? No, ¿Ninguna duda, chicos? Ok. Si se fijan, es una ecuación fácil, ¿ok? Simplemente tenemos que elevar, tenemos que multiplicar y dividir. Es lo único complicado. Lo más complicado, yo creo, de esto sería balancear mi ecuación química, ¿ok? Esa sí sería el detalle, si me dan una ecuación grande, por ejemplo, ¿vale? Bien, entonces hagan ustedes el siguiente y con eso terminamos, ¿ok? Les voy a poner la ecuación. Vamos a poner la siguiente. Nitrógeno, hidrógeno, amoníaco, NH3, ¿ok? Recuerden, este es gas, este de acá también sería un gas y este de acá es un gas. Las concentraciones para el primero vamos a suponer que es de 0.1 molar. Para el segundo vamos a ponerle que es de 0.3 molar, ¿ok? Y supongamos que se lleva a cabo la reacción química a una velocidad de 0.15 molar sobre segundo, ¿ok? Entonces, punto número 1, encuentren la ley de la velocidad, ¿ok? Ley de la velocidad de la reacción y encuentren el valor de K, ¿ok? Encuentren el valor de la constante de velocidad. ¿Listo? Les doy unos 5 minutitos y la revisamos. Listo, profe. Perfecto. Cristian, Vanessa, Jimena, ¿cómo va? Ya listo, profe. también yo. Ok, vamos a ver. Vane, ¿cuáles son los coeficientes que balancean la ecuación? Profe, quedaría como 1, 3 y 2. 1, 3, 2. Correcto. Esos son los coeficientes que la balancean. Ok. Mi estimado Cristian, ¿cómo queda la ley de la velocidad de la reacción? Quedaría como velocidad es igual a la constante por nitrógeno molecular elevado a la 1 por hidrógeno molecular elevado al cubo. Ok, perfecto. Elevado al cubo. Ok. Despejada esta ecuación, pues para hallar la constante de la velocidad, me quedaría la constante igual a la velocidad entre la concentración del nitrógeno, ok, elevado a la 1, por la concentración del hidrógeno elevado a la 3, ok. Sustituyendo todos los valores y haciendo la operación, ¿cuánto nos daría, Jimena? 55.55. 55.55. ¿Nos dio lo mismo, Cristian? ¿Cuánto, perdón, profe? 55.55. Sí, sí nos dio lo mismo, profe. Ok, igual, Vanessa. A mí me salió 16.66, profe. 16.66. Vamos a verlo entonces. Vamos a quitar aquí al nitrógeno. Vamos a poner su concentración. En este caso sería de nitrógeno 0.1. ¿Ok?
Vamos a quitar también al hidrógeno y vamos a poner su concentración, que sería de 0.3. Y arriba sería la velocidad, que sería de 0.15 molar por segundo. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, voy a quitar acá esto. Quitando el resultado, arriba nos queda 0.15 molar por segundo, dividido entre 0.1 elevado a la 1, pues me daría 0.1 molar, sin ningún problema, ¿ok? Voy a multiplicarlo por 0.3 al cubo. 0.3 al cubo. ¿Cuánto me da 0.3 al cubo? Nos quedaría como 0.027. 0.027, ¿ok? Como aquí hay molar, también lo tengo que elevar al cubo, entonces me quedaría molar al cubo, ¿ok? Todo esto me daría entonces igual a 0.15 molar por segundo, y todo esto dividido entre la multiplicación de 0.1 por 0.027, ¿ok? Y eso me daría 0.0027, en este caso molar cúbica por molar, pues me daría molar a la 4, ¿ok? Por lo tanto, la constante de la velocidad tendría el valor de 0.15 entre 0.0027 y me daría 55.55, ¿ok? Aquí a la molaridad a la 4 le pongo la unidad para ver qué pasaría. Multiplico extremos a extremos, medios y medios. Entonces arriba me queda molar y abajo me queda molar cuadrada por segundo, ¿ok? Quito un molar de arriba y me quedo solamente con 3 de abajo y este sería el resultado, ¿vale? 55.55. ¿Dónde falló, Vanessa? Ah, es que no lo multipliqué al cuadrado, no al cubo. Ah, ok, ok. No, me salió mal. Gracias, profe. Ese fue el detalle, ¿ok? Perfecto, muchachos. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Todo claro? Sí, profe, de momento todo bien. Sí, profe, todo Ok, bien. perfecto. Entonces, recuerden, vamos a tener que balancear primero. Vamos a encontrar la velocidad de la reacción o la ecuación. Una vez que tengamos la ecuación, si me dan las concentraciones y la velocidad, seguramente me van a pedir que calcule la constante, ¿ok? Y hacemos simplemente el despeje de fórmula, la transposición de término, ¿bien? Entonces, ese sería el tema de cinética química, ¿ok? La siguiente clase vemos equilibrio químico, ¿listo? Por el día de hoy aquí le vamos a dejar, muchachos. Nos vemos la siguiente semana, ¿ok?